Decías, Bernardo Barranco, esto que escribes en La herencia de Maciel, la derogación de dos votos privados, de sus votos privados. Cuéntanos de eso, de esta intervención del pontificado de Joseph Ratzinger, que si alguien sabe del caso Marcial Maciel es él. Claro. El alcance que tiene. Claro, Maciel no llegó a tener un juicio en su momento que fue calificado como tibio, pero se le retira en un primer momento. Y uno pensaba que ya con eso se iba a acabar todo. Pero recién, el año pasado, en diciembre, se da a conocer de una nueva medida, y es el quitar estos dos votos que eran claves, uno de secrecía absoluta y otra de obediencia y de no aspirar a cargos, que eran dos características que tenían legionarios. Tú fuiste legionario, José. ¿Cómo es que Marcial Maciel construye la Legión de Cristo con este tipo de votos? ¿Cómo se vivía aquello? ¿Qué significaba? El manifiesto secreto de los votos se escribe apenas el 15 de septiembre del año 56. Muy pocos días, 25 días prácticamente antes de la intervención del Vaticano. Él sabía que esto iba a suceder, pero ya se practicaban los votos, que se llamaban secretos, luego privados y finalmente de la caridad. Y en otra entrevista contigo aquí dije, porque es una aberración llamarlos de la caridad, porque no se hace voto de lo que es esencia del cristianismo, se hace voto de lo que es materia de elección, como pobreza, castidad y obediencia. Pero ellos han llegado a aberraciones de esta índole porque se ciegan ante la necesidad de justificar muchos de sus actos. ¿En qué se traduce ese voto en términos prácticos? En términos prácticos es que nunca debe uno hablar mal del superior, y si uno supiere que alguien está hablando mal o diciendo algo mal del superior, hay que acudir al superior inmediato, del superior criticado. Es así que Carmen, en este caso Maciel, era el superior supremo, no había facilidad para comunicarse con nadie fuera de la Legión de Cristo y él estaba asegurando su silencio, ¿no? ¿So pena de? No, so pena simplemente de que saliera de la institución o quedara peor todavía, condenado al silencio durante mucho tiempo. Entonces, ahora, con el haber quitado el Papa estos votos privados, cabe esperar que si ellos cumplen con la determinación del Vaticano haya una liberación grande y que otras personas puedan sentirse en libertad de empezar a decir cosas que no habían dicho. Sobre todo los compañeros antiguos nuestros, que es de observar cómo los voceros de la Legión de Cristo son gente nueva, que probablemente no sabe gran cosa más que la cáscara de la realidad, pero nuestros antiguos compañeros tendrían que ser convocados y examinados para que digan la verdad. Esto está como planteado como una serie de medidas que el Vaticano está aplicando a la congregación. Es decir, suponemos que hay algo importante que sobre todo el Papa conoce muy bien y que estas medidas son como parte de un paquete para sanear o salvar la propia congregación. En ese sentido creo porque es una decisión muy importante en términos educativos, estructurales, económicos y sobre todo vocacionales. Y creo que hay un entorno, digamos, cultural, mediático, internacional, que le lleva al Vaticano a no dejar como antes, ¿no? Soluciones a demasiado largo plazo, que los casos se cayeran, se durmieran, etc. Hoy el tema de los abusos sexuales es un tema, digamos, muy vivo en la opinión pública. Y creo que si el Vaticano, que ha anunciado una tolerancia cero, tiene que ser un poco congruente con ese tipo de medidas. Sabemos muy bien que muy probablemente no llegue a fondo, pero ciertos pasos que permitan o que den señales al interior de la congregación y afuera, que se pueda hacer algo. Salvar a los legionarios, José. Es indudable que la Iglesia jerárquica, la Santa Sede, el Vaticano, esa Trinidad, tiene interés en salvar lo salvable. Primero, porque debe haber mucho salvable de la gente de buena voluntad. Pero yendo a fondo, yendo a la raíz del mal, es indudable que la Iglesia podría, desde luego, no ir a fondo y cometer un error histórico, porque si los huevos del dragón son de la misma naturaleza del dragón, va a producir dragones. El hablar de la educación, el hablar del éxito financiero, no es hablar de la esencia del cristianismo. Aquí tendríamos que hablar de qué cosa es el cristianismo a fondo y qué cosas son las estructuras de una vida eclesiástica y católica que pueden a veces hasta traicionar
el espíritu del cristianismo. El cristianismo no es fácil y, en cierto modo, algunas instituciones han querido vender un fast track para la salvación personal. Y creo que mucha gente que se va por la línea de los legionarios de Cristo se va como quien va a comprar una especie de seguro de salvación, cuando la salvación en realidad es estrictamente personal. Lo que pasa es que ellos son muy hábiles para el discurso. Lo que estamos nosotros observando en estos días a través del padre Jacome y del padre Bravo, que no conocen la realidad, es un discurso muy posmodernista, que es como un metalenguaje de tipo político, que consiste en una especie de lenguaje paralelo, discurso paralelo, pero incoherente. Parecen cada vez más niños autistas. Nunca responderán a las acusaciones concretas porque saben que están protegidos por una realidad del discurso civil y del discurso eclesiástico que nunca los va a llamar verdaderamente a cuentas. Entonces, si la gente observa, vean que cuando se dice A, ellos no responden a A, sino que responden con algo ya premeditado, que es como un copyright que tienen preparado, y van a seguir en una línea paralela completamente autista, solipsista y enferma. Déjame hacer una pausa y muy brevemente para irnos a ella, José. ¿De qué se le acusó a Marcial Maciel? Si pudiera hacer una especie de síntesis breve de qué fue todo aquello que finalmente no fue motivo de enjuiciamiento formal por parte del Vaticano. Fue un juicio administrativo, no un proceso judicial como debería ser, por la razón de que era avanzada su edad y su estado de enfermedad. Pero hay que recordar que en 1948, 1949, del 56 al 59, en el 78, en el 83 y sobre todo a partir de 1998, todavía él estaba en buena salud. Pero aquí hay un problema. Se le acusó de lo que no había prescrito, es decir, por ejemplo, de absolución de cómplices, del cómplice, de incitar a otros a mentir o de mentir directamente. Ellos se han mentido de muchas maneras, con discursos falsos, incitando a otros a levantar falsos testimonios notariados contra nosotros, incitándonos a mentir a la iglesia el año 56 porque se supone que venían con malas intenciones, etc. Entonces, el cardenal Ratzinger, en un motu propio titulado Delicta Graviora del año 2001, hacia el mes de agosto, probablemente abril, echó por tierra lo que daba encabezado a nuestra propia acusación de absolución de cómplice, que no solamente da ipso facto la excomunión a quien absuelve a un cómplice de delitos graves. Graviora en latín tiene un significado curioso, significa delitos de cierta gravedad. Eso parece un innuendo sutilísimo, pero aminora, más que ser un grado comparativo, aminora la falta. El hecho es que al tomar el cardenal Ratzinger esa acusación nuestra y quitarle la no prescripción que tenía y reducirla a una prescripción de 10 años y darle valor de retroactividad a favor de Marcial Maciel, nos dejó a nosotros sin el encabezado propio de nuestra demanda, que iba precediendo a 3 otras que no eran tampoco de prescripción. Esa es la realidad. Por tanto, la justicia no se ha hecho. Programáticamente se ha evitado hacerla. Una pausa y regresamos.